César. Nos vemos. Ya. Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Buena, profe, bien usted. Hola, profe. La profe. Bien, ¿y usted, profe? Bien también. Eh, bueno, al inicio de esta clase vamos a repasar un poco para que ustedes vean el sentido más general del práctico que ejecutaron el práctico de los conductores de televisión. Así que les voy a pedir un poquito de su participación. Les estoy lanzando ahora una encuesta que les debe haber aparecido en el Zoom. ¿La están viendo? Sí, Les, profe. Profe. les pido que Sí, profe. respondan la última pregunta que aparecía, o sea, una versión similar, digamos. La última pregunta que aparecía en el práctico, ¿se acuerdan? Que era qué conductor o qué conductora era la más creíble. Em, mm, ya. ¿Ustedes ven en pantalla el resultado de la encuesta? No, No, ¿No? profe. al menos yo no. ¿Será que tengo que cerrarlo? ¿Será que tengo que enviarlo? ¿No la he ocupado? ¿Ahora? No, No. Ahora sí. ¿Ahora Ahora sí. sí? ahora sí. Ahora sí, profe. Ya. Para el grupo de los que estamos aquí reunidos en esta clase, em, la conductora más creíble es Mónica Rincón, ¿cierto? Con un 50%. O sea, de los 22 personas que estamos acá, 21 votaron, yo no voté, me olvidé. Al menos 11 creen que ella es la más creíble, digamos. ¿Pudieron votar más de una vez? No es pecado, ¿ah? Es para efectos de yo saber por qué hay tantos votos. Eh, no. Una vez No, nomás yo puedo votar. ya, vale. Muy bien. ¿Ustedes creen que esto se habrá repetido así en la encuesta que aplicaron? ¿O tendrá algún factor generacional esto, por ejemplo? Yo creo que quizás sí, pero no tan marcado como ahora. Claro, a lo mejor no tan marcado como ahora, ¿cierto? O sea, en este resultado lo que tenemos es que la más creíble es Mónica Rincón y la que le sigue es Soledad Neto, ¿cierto? Y al que no le creen mucho, o puede ser desconocimiento, uno nunca sabe, es a Juan Manuel Astorga, digamos. Siempre puede haber un grado de desconocimiento, por eso es que las otras preguntas, las previas, tenían ese sentido igual, para apuntar a qué tanto se le conocía a la persona y qué tanto se le confundía. Em, Les voy a compartir pantalla para que veamos los resultados de la encuesta, porque no dejan de ser entretenidos, porque al menos hasta la hora de hoy hay al menos 107 respuestas. Veamos. Ahí están viendo la encuesta, ¿cierto? Ven que Sí. hay 107 respuestas. Voy a cerrar la encuesta de Zoom. Hay 107 respuestas. La primera tenía que ver con el control interno de quienes habían digitado solamente, no aportaba mucho.
La segunda pregunta sirve, no la vamos a ocupar ahora porque es un análisis rápido, pero uno podría ver acá si hay homogeneidad o heterogeneidad en la respuesta, digamos, cómo se distribuyen las edades en las respuestas. ¿Mm? Lo mismo pasa con la pregunta siguiente, que es la de género. Vemos que en las respuestas de las 107 hay 62 respuestas femeninas y 45 masculinas. Uno pensaría que para que una encuesta sea proporcional tiene que responder un poco a algún patrón estable estadístico nacional. Digamos, en Chile la población se divide más o menos 50-50 entre mujeres y hombres. Digamos, hombres un 49, algo y mujeres un 50, algo. Digamos. Entonces, cualquier encuesta debiera tratar de ser al menos representativo en ese plano, digamos. Entonces, una fórmula de mejorar esta encuesta sería integrando más respuestas masculinas. ¿Mm? Y aquí empezamos a ver las respuestas respecto de la capacidad de la gente de identificar a los conductores. También pasa acá porque los digitadores escriben de distintas personas, de distintas formas, digamos. O sea, está bien si alguien le dijo Carolina Pizarro, que lo anote como Carolina Pizarro, ¿cierto? No vamos a falsear eso. Catalina Pizarro, o sea, algo pasa con Macarena Pizarro que la gente no la termina de identificar correctamente, sino que le inventa el nombre, ¿cierto? Macarena, alguien la conoce como Macarena simplemente. Macarena, si dejar un espacio al digitar, también la máquina lo hace como otra cosa distinta. Entonces, lo primero que habría que hacer sería homogeneizar esas formas de llamar que todos ingresaron. También vemos que hay una pequeña confusión con Mónica Pérez, no es mucho, y que hay un buen porcentaje, sumado, si sumáramos todos los pequeñitos que no contestan, igual sumaría un porcentaje interesante. Si la identifican correctamente con su canal, hay poco margen de confusión, si se fijan. En el caso de la conductora 2, parece ser que está mucho mejor definida, hay poca confusión, el 72% dice que es Soledad Neto, y a esto deberíamos sumar otras formas que ustedes usaron para digitar. Este es Soledad Neto, este es, seguramente quedó algún espacio en el digitado, y de la misma forma sumó 6, entonces habría que sumar a ese 72%, sumar un 5,6 más, y sumar este, que es Oneto con 2N y una T, si se fijan, es un 2% más. Entonces probablemente llegaría, sumando todos estos que están correctos, digamos, que hay un error de digitación, simplemente, seguramente que llegaría a un 80% de identificación correcta, digamos. O sea, es un rostro que se identifica con su nombre en forma correcta y hay poca posibilidad de errar. También tiene una buena identificación con el canal que corresponde, hay poco error. El 75%, 75, 76% sabe que es de Megavisión. Con Iván Núñez, los resultados se presentan más dispersos. Si se fijan, habría que sumar igualmente 18%, 4%, pero ya que se dispersen más, te habla un poco de que no es tan precisamente identificado, digamos. Hasta aquí la que más fácilmente se identifica es la Soledad Neto. Hasta aquí. Tampoco es tan precisa su identificación con el canal. Se le identifican en su mayoría con TVN, pero hay un 50% que no lo identifica con el canal es preciso. Con Mónica Pérez pasa algo similar, incluso más duro, porque claro, se le identifica bien el nombre, hay poca confusión, se le confunde con Constanza Santamarina, que es su compañera con Macarena Pizarro. Seguramente igual alcanza un porcentaje del 50% de identificación con nombre y apellido. Pero no se le identifica correctamente con el canal, digamos.
Hay un 40% que lo identifica con TVN, que es su canal anterior, y hay un 42%, casi empate, digamos, que lo identifica con Canal 13, que es su canal actual. El tercer conductor, el quinto conductor, digamos, era Juan Manuel Astorga, que suponíamos que era el menos conocido, efectivamente es el menos conocido. Y también está en el orden de la Mónica Pérez del 44% de identificación correcta con el canal. Hay una confusión con todo un poco, si se fijan, es distinto de la Mónica Pérez, que la confunden con TVN, y se explica por su canal anterior. En el caso de Juan Manuel Astorga no se le identifica con otro en particular fuertemente, sino que más bien debe ser como confusión general. El sexto conductor, que era la Mónica Rincón, también tiene un alto índice de identificación porque tenemos que sumar todo esto. Pues acá hay un 14%, un 31%, un 13%, seguramente igual va a andar por el 70% como la Soledad Neto, digamos. Debe ser similar. Y también se le identifica, es la que más claramente se identifica con su canal de televisión, con un 77%, ¿cierto? Ya. Luego teníamos estas nubes de palabras, o sea, estas secuencias de adjetivos. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer con este tipo de respuesta? De los adjetivos. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué habría que hacer? Para poder saber, por ejemplo, cuáles son los atributos más repetidamente señalados sobre un conductor. ¿Qué habría que hacer? Nosotros lo agrupamos como por categoría, o sea, se repetía mucho, no, que es bello, es guapo, es bonita, entonces agarramos el adjetivo bonita y todos los que se le asemejaban los fuimos sumando. Es una muy buena medida que tomaron, digamos. Acá hay dos posibilidades. Una es hacer agrupamientos por tipos de adjetivos. Efectivamente, tú puedes responder está bien pensado, digamos, sumar todos los que responden a la belleza física y sumarlos. Todos los que responden a cuestiones intelectuales y sumarlos. Y todos los que corresponden a carácter, por ejemplo, y sumarlos. Podría ser perfectamente eso. Esa es una buena salida. Otra posibilidad bien simple es tomar todas las palabras y ver qué pasa. Ver cuántos se repiten. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Con quién quieren hacer el ejercicio? ¿A quién les tinca? Bueno, dijimos que la más votada por ustedes en nuestra encuesta fue la conductora 6. Vamos a tomar los adjetivos planteados sobre Mónica Rincón en la encuesta. Y vamos a ver qué pasa. Haciendo una simple suma de frecuencias de palabras. ¿Vale? Copiar. Y la forma más simple, que seguramente muchos de ustedes la saben usar, es hacer nubes de palabras. ¿Han hecho nubes de palabras? No. ¿Están viendo ahora una aplicación de nube de palabras que tengo abierta en pantalla? Que se llama Word It Out. Sí. ¿Sí? Ya, tomé los resultados de la encuesta. A ver, lo hice, ¿no? Lo hice correctamente. Le doy copiar. Lo copio. Y lo voy a pegar en esta nube de palabras. Igual siempre habría que homogeneizar un poco las palabras porque los tildes van a hacer entender a la máquina que creíble con tilde y creíble sin tilde son palabras distintas. Entonces no las va a sumar. Entonces siempre habría que repasar el listado de palabras y homogeneizar. Pero voy a pegarlas así como está. ¿Vale? Igualmente esta es absolutamente creíble. Lo que habría que poner es creíble nomás. Evitar los adverbios.
Entonces siempre habría que repasar un poquito el listado. ¿Mm? Y le damos generar. Y el adjetivo más repetido o más grande es seria. El segundo es profesional. El tercero es directa. Más o menos, digamos. Esto obviamente habría que hacerlo con un conteo de palabras y ver frecuencias. Y como les digo, habría que ver un proceso de homogeneización para ver si es que hay alguna cosa que pueda estandarizarse. Vamos a hacer lo mismo con Soledad Neto, ¿vale? Que era la segunda de nuestro ranking. Para ver qué atributos le ofrece o le dice nuestros encuestados, que son 107, no dejan de ser. Es un número interesante, digamos, para sacar conclusiones. Soledad Neto era la segunda. También otra cosa que habría que estandarizar serían el uso de comillas. Vale. No me traiciones. Están viendo la encuesta, ¿cierto? Los resultados de la encuesta que tengo en pantalla. Sí, profe. Dale, me van confirmando para que yo no me preocupe por estar haciendo el loco. Un poquito. Copiar. Vamos a este procesador de palabras, que como les decía yo es bien sencillo. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a pegar acá. Siempre, como les digo, habría que estandarizar. Después de la coma siempre que haya un espacio, porque son las cosas que la máquina entiende como lógicas, digamos. Ya. Ya. El principal atributo parece ser profesional, simpática, inteligente y bonita. Para ella parece más... Seguramente esto sumaría más porque si se fijan, hay varias cosas que quedaron media... Por ejemplo, cuando no se separan las comas de un espacio, la máquina entiende que es una sola palabra. ¿Mm? Y eso podría hacerse con todos, ¿vale? Y además es una representación visual de los resultados. Es más fácil de comprender esto que una tabla de resultados, aun cuando en términos científicos se utilicen mucho las tablas de resultados. Y la respuesta de qué es más creíble, quién era más creíble o no, es quizás un poquito más compleja de procesar, porque nosotros lo que le pedimos a la gente que dijera quién era más creíble y quién era el menos creíble. Para la encuesta que acabamos de hacer interna, preguntamos quién era la más creíble nomás, o el más creíble. Entonces solo había una posibilidad. Y aquí le pedíamos que categorizara, como que le diera estrellas, ¿cierto? Cuando le preguntábamos eso, lo que habría que hacer, como eran 3 categorías, o sea, 6 categorías, lo que habría que hacer sería o ver una posibilidad es ver los extremos, el más creíble y el menos creíble, o sumarlas de a 3, o sea, de a 2 digo. Sumar las 2 primeras, que son las que tienen más credibilidad, y por ejemplo sumar las 31 votos que obtuvo la 2, que era Soledad Neto, más 31 más 21, son 52, ¿cierto? Y Mónica Rincón obtuvo 23, más 16. 23 más 16 son 33, 39. Y concluir que
al menos sumando las dos primeras categorías, la más creíble es Soledad Neto y no Mónica Rincón, para nuestro público de 107 encuestados. Entonces, lo que piensa este grupo, de los 21 estudiantes o 22 estudiantes que participaron en el pool de Zoom, es un poco distinto de lo que piensa el total de la gente encuestada. Lo mismo podría hacerse con el lado contrario, para ver quién tiene también más rechazo, digamos. ¿Quién es la menos creíble? También es Mónica Rincón. Entonces, es como un caso polar Mónica Rincón. Así como tiene mucha credibilidad, también tiene bastante rechazo. Esto es parecido a lo que se hace con las encuestas de los políticos, digamos. Y en cambio, Soledad Neto parece ser más neutra, digamos. Esto podría hacerse, como les decía yo, o viendo los dos extremos, o sumando los dos extremos, o sumando los de a tres. ¿Mm? Los tres más positivos con los tres más negativos. Pasa algo también con el conductor morado, que es Juan Manuel Astorga, que se le ve como poco creíble, pero uno siempre cuando se trata de un conductor que no se le identifica tan bien, no sabe bien si es que lo que está pasando es que la gente no lo conoce, o se entremezclan los dos factores, digamos, la credibilidad se entremezcla con el reconocimiento. Vale. Bien. Eso un poco como para que lo que hicimos en conjunto, cada grupo hizo su práctico y sacó sus conclusiones sobre las 8 o 12 personas que encuestaron y está bien, digamos, para el ejercicio de clase, pero estos datos nos dan una perspectiva un poquito más global y nos permiten darle una vuelta a lo que pensamos nosotros en función de un grupo mayor de encuestados, que supongo yo que también tienen la particularidad de ser nuestros conocidos, digamos, no es una encuesta realizada de forma con una muestra aleatoria, sino que es nuestra propia red, si nos imaginamos. Pero ya en nuestra propia red es un poco distinta de lo que piensa el grupo como curso, digamos, ¿vale? Voy a dejar de compartir eso. Vamos a pasar a la clase de hoy, que puede ser que se alargue un poquito, supongo que no, pero es la última clase o el último contenido de materia, como se suele decir, del curso. Ya la próxima clase, que es de vuelta de la próxima semana, el lunes subsiguiente, no el siguiente, va a ser una clase de contenido de repaso y de ajustes más bien logísticos para ver situaciones que necesitemos enmendar o oportunidades que necesitemos ofrecer. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el Zoom? Les comparto la clase. Vale. Yo les decía en la clase anterior que esto del comportamiento colectivo en su conceptualización y en su comprensión data de los tiempos de la Revolución Francesa, nace como preocupación de la sociología de entonces, que no es la sociología de hoy en día con encuestas, sino más bien era una sociología reflexiva, como una prima hermana de la filosofía. No era que salieran a preguntarle a la población qué era lo que pensaba de la Revolución Industrial, sino que eran los intelectuales de la época, obviamente financiados por la burguesía o la aristocracia o la monarquía dominante, los que escribían la filosofía y la sociología de la época, digamos. Esto con el tiempo, poco a poco fue modificándose, la comprensión de lo social debía complejizarse, no podía traducirse solo en las posturas personales, y además posiciones
unipolares, digamos. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con algunas explicaciones o enfoques teóricos para comprender el comportamiento colectivo. Cuando se plantean los enfoques para comprender el colectivo, se pueden agrupar en 4 o 5. No significa que estos enfoques vayan a ser únicos, digamos. Pueden ser que interactúen entre sí, que un comportamiento colectivo tenga un poco de contagio y tenga un poco de valor añadido, problema estructural. Vamos a ir discutiéndolo en la medida que vamos pasando las diapositivas. Como les mencionaba en la clase anterior, lo primero en que se piensa cuando se intenta definir y comprender el comportamiento colectivo es que hay una suerte de contagio grupal. Y que además se produce una suerte de reacción circular. Si yo veo que alguien está haciendo algo, le copio y al que le copié se ve reforzado porque yo lo imité. A eso se refiere Bloomberg con una reacción circular. Y en una manifestación, como una marcha, también es así. Si yo veo que la gente está aplaudiendo y cantando, haciendo un cántico, y yo empiezo a hacerlo, y la gente ve que yo lo empiezo a hacer y que otros muchos más lo empiezan a hacer, también el efecto se va reforzando, ¿cierto? Y se produce una suerte de reacción circular. Y eso sí, eso se puede entender así, digamos. Este efecto puede producirse no solo sobre manifestaciones pacíficas, sino también sobre manifestaciones violentas, digamos. Hay una suerte de reacción circular, una suerte de contagio, pero no es una suerte de contagio mental, digamos, no es que pasemos a quedar poseídos sino que efectivamente observamos lo que está sucediendo y tomamos la decisión de actuar en función de lo que está sucediendo. Si no, sería re fácil dejar exento de responsabilidad a quienes participan de. Existe, sí, y no se puede negar, un proceso de influencia entre personas. Un proceso de influencia interpersonal. Esta teoría del contagio es demasiado simple para explicar cualquier proceso de comportamiento colectivo. No puede ser que sea un simple contagio, algo más tiene que pasar. Entonces empieza a ser muy criticada por los propios intelectuales en la medida que va evolucionando el proceso después de la Revolución Francesa, los advenimientos de la democracia, las caídas de la monarquía o el paso de las monarquías a los procesos de monarquías parlamentarias. Los procesos de mayor democratización empiezan a pensar el comportamiento colectivo también de una forma menos polar y un poco más compleja, más interesante para intelectualizarlo, digamos. Entonces dicen, bueno, esto no puede ser tan simple como explicar una suerte de contagio social, porque, bueno, ¿de qué evidencia empírica puedes hablar? ¿Hay alguna cosa que tú puedas observar bioquímica que cambia en las personas que hace que queden poseídas? No, súper difícil, digamos. Entonces, es tan así que todos los actuantes tengan que aparecer como sujetos fácilmente sugestionables, o hay variaciones. Sí, hay variaciones, es observable que hay variaciones. Entonces, no es tan fácil pensar en una suerte de contagio que lo explique todo. El poder explicativo de la teoría del contagio es limitado, entonces, básicamente por las dos razones que yo les explicaba anteriormente. Y empiezan a surgir otras posibilidades de explicar los comportamientos colectivos que empiezan a tener un poco más de coherencia y son menos situacionales que la del contagio. La del contagio es como muy puntual a lo que está sucediendo. Y algo tiene que pasar antes para que haya un comportamiento colectivo. O para que se lleve a cabo un proceso de este tipo, digamos. Milgram, que es un investigador clásico en psicología social, y Toch plantean la idea de la convergencia. Enfatizan en esta necesidad que tienen los miembros de compartir características. Hay algún tipo de característica en un grupo humano
común. Y esa característica los hace converger en un sentido. Puede ser la característica etaria, y aquí ya nos salimos de solo explicar la protesta social, sino que podemos explicar bajo esta característica algunos elementos como el comportamiento colectivo también de los públicos, eh, eh, o de los asistentes a un concierto. ¿Hay alguna característica común? Todos son metaleros, como decíamos en la clase anterior. Y eso podría ser una característica que diga, esta gente se comporta de esta forma, no en el sentido eh, eh, prejuicioso, sino más bien hacen ciertas cosas. ¿Sí? Gustan de ir a los conciertos de tales músicos, ¿vale? Gustan de usar poleras negras. ¿Sí? Y eso tiene un poco más de sentido, digamos. ¿Sí? Eh, Por tanto, la conducta homogénea obedece, según Milgram y Toch, a las características comunes que tienen sus miembros. En tanto sea más homogéneo, es más fácil que el comportamiento sea similar. ¿Sí? No idéntico, pero similar, que haya similaridades en su comportamiento. ¿Sí? La teoría de la norma emergente. No todas las cosas son tan estables y hay cosas que suceden en el espacio y en un tiempo acotado. ¿Mm? Lo veíamos en clases anteriores cuando hablábamos de tribus urbanas. Hay una suerte de tendencias que van y desaparecen, que tienen un ciclo de vida y que pueden entenderse como producto de normas emergentes que no están escritas en ningún lado, pero que pasan a ser válidas y convencionales para el grupo en juego, digamos. Eh, en el chat de la clase anterior algunos mencionaban los Pokémones, aunque están pasados de moda, digamos, pero quizás fue el momento en que las tribus urbanas fueron más claramente distinguibles, digamos. ¿No? Pokémones, emos y Perolice, alguien describía por allí. Hay muchas más, ¿cierto? Hay muchas más tendencias en, 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 en la sociedad y en la juventud. La juventud en particular es una máquina para producir este tipo de tendencias que se traducen también en ciertos comportamientos, digamos. Otakus, u otras cosas, u otras orientaciones que se van dando en el camino, digamos. Los estudiosos de esta norma, de esta teoría, de la teoría de la norma emergente, son Turner y Killian, y plantean que hay situaciones que rigen una situación, hay normas que rigen una situación en particular. ¿Mm? La situación juvenil, por ejemplo, podría plantear ciertas normas. Debo seguir una tendencia y vestirme de cierta forma, o actuar de cierta forma, o maquillarme de cierta forma. Y no son estables, ni son institucionales, sino que son creadas en el transcurso y en la interacción del grupo. El grupo se las va inventando. Incluso un grupo curso como este puede tener normas emergentes, más fácilmente observables en procesos de la vida offline, obviamente, pues yo podría ver que, por ejemplo, sobre el grupo de primer año se generan dos grandes grupos. Uno en el que participan la mitad de los estudiantes. I'm here. I'm here. No sé. I'm here. Esperen un momentito. No sé. El teléfono por primera vez me habla y no sé a qué se debe. Así que lo voy a dejar totalmente mudo. Lo tenía mudo, ¿eh? Bueno, les pido disculpas, a cualquiera le puede pasar. Me desconecta Cuando un profe hace clase, normalmente se concentra y estas cosas lo hacen perder bastante el, el hilo de lo que está diciendo, así que me disculpan por eso también. Voy a apagarlo. Vale. Demasiado inteligentes los teléfonos a veces, ¿no? Ya.
estamos hablando de la teoría de la norma emergente. ¿Mm? Y decíamos que en el transcurso de la vida cotidiana, los grupos van generando sus propias normas. Yo les decía, capaz que si yo los pudiera observar a ustedes en el mundo universitario, físico, real, del campus, yo podría ver que se forman dos grandes grupos y que después de clase siempre un grupo de 15 se va al casino de la facultad y el otro grupo se va al botánico, ¿vale? Y decir, mira, parece que se está construyendo una norma emergente en base a la constitución de dos grupos dentro del curso. Podría decir, esta norma además es transitoria porque esto siempre pasa con los mechones, con los estudiantes de primer año, y después ya se empiezan a disgregar, ya no arman grupos tan grandes. Bueno, entonces siempre en cualquier grupo se desarrollan procesos de comportamiento colectivo que pueden explicarse en base a estos elementos. Ya aquí hay una mezcla de cosas, digamos, porque también hay procesos de convergencia. Hay una característica común, o varias. Todos estudian lo mismo en el ejemplo que les estaba dando, y además todos tienen edades similares, digamos. Entonces perfectamente se da una interacción entre la teoría de la convergencia de Milgram y Touch y la teoría de norma emergente con Turner y Killian. Hay otra teoría más que plantea Mercer del año 63, que es la teoría del valor añadido o tensión estructural. Esta idea de la tensión estructural, vamos a plantearlo así como teoría de la tensión estructural, lo que nos intenta plantear es que se trata de que hay una situación de base estructural en la sociedad o en el grupo, puede ser en los pobladores de una ciudad o en la sociedad en general, hay una situación estructural que empieza a sentirse como que requiere de cambio. Y se necesita conseguir un resultado para eso. No es solo la necesidad de manifestar que algo debe cambiar, sino que la necesidad de conseguir algo, de conseguir que eso cambie. La teoría del valor añadido, tensión estructural, plantea que esto llega a ser tan fuerte que en realidad la gente se organiza y se orienta hacia el cambio, sin definir bien qué es el cambio, pero sabe que las cosas tienen que cambiar. Sobre esta teoría también trabajó Milgram. Quizás en el mundo de la psicología social, Milgram es el autor, así como Alport también, son los autores que más se repiten y que ustedes pueden buscar videos en YouTube o buscar bibliografía sobre Milgram o sobre Alport y se van a encontrar las bases de la psicología social al revisar esos materiales, digamos. Entonces esta teoría del valor añadido de tensión estructural es más social y tiene que ver más con las bases sobre las cuales está construida la sociedad. Para que haya un proceso de comportamiento colectivo sostenido sobre la tensión estructural, Smeltzer dice que deben cumplirse ciertas características. Una es la conductividad estructural, que en el fondo que en realidad sean condiciones estructurales que afecten a la generalidad del grupo en un momento posible, digamos, en un momento medible, digamos, en un año, o puede ser un periodo largo, como 40 años. Los eslogans, pueden aquí ustedes encajar todos los eslogans construidos sobre el estallido social. No son 30 pesos, son 30 años. La cuestión es la desigualdad. Todo ese tipo de expresiones van a encajar en la explicación de la teoría del valor añadido o problema estructural. Una tensión estructural o conflicto entre los elementos del sistema. La sociedad se organiza en una forma de sistema, digamos. Elegimos representantes y esos representantes ejecutan un rol. Entonces se construye una estructura. Y esa estructura puede tener problemas o puede desarrollarse tensiones en esa estructura. Tensiones entre niveles de la estructura o, por ejemplo, lo que están haciendo los diputados no responde a lo que la gente que votó por ellos esperaría que hicieran.
y se produce un proceso de tensión, o algo más simple, como es la deprivación de privilegios o de derechos, digamos. Ver que hay un grupo social que es demasiado privilegiado y que hay un gran grupo social, o un pequeño grupo social también puede ser, que adolece de todos los privilegios, digamos. Entonces se produce un proceso de tensión estructural también allí entre, entre los grupos que participan del ejercicio social. Se produce un desarrollo o expansión de creencias. Estas ideas, de esta conductividad y esta tensión estructural empieza a propagarse. Las ideas o las creencias se empiezan a propagar y a convertirse en ciertas fuerzas, digamos, y a estabilizarse. Y se llega a ciertas conclusiones. El problema son los sueldos, el problema está en las pensiones, se decía en algún momento. ¿Se acuerdan del plebiscito? ¿Algunos de ustedes participaron del plebiscito de las municipales? El plebiscito municipal de noviembre del año pasado. ¿Alguno participó? ¿Cuál fue ese, profe? No se hizo en todas las regiones, pero se hizo en algo así como 140 comunas. El único plebiscito que se hizo, plebiscito real, porque fueron a votar. Y habían dos papeletas. Una era si se quería o no se quería una asamblea constituyente. Ah, pero en Valdivia no se hizo, ¿verdad? ¿Cómo? En Valdivia no se hizo, o sea, el alcalde no lo quiso hacer, En Valdivia sí se hizo. pero fue autogestionado por la gente. Autogestionado, sí. Pero no fue, claro, no fue patrocinado por el municipio. Pero fue autogestionado y votó bastante gente, digamos. Y había una segunda papeleta, ¿se acuerdan? Una era sí o no al cambio constitucional, y la otra que era, ¿alguien participó, no? Nadie participó. Yo iba a participar, profe, pero se habían quedado sin papeletas, de hecho, en varias partes de acá de la región. ¿Y te acuerdas qué era lo que pedía la segunda papeleta? No me acuerdo, ¿no era con la dieta parlamentaria o sí? Priorizaba un montón de elementos, era una lista larga, con la cual tú elegías, no me acuerdo si eran 3 o 5, que te parecían las más importantes. Entonces tú decías, en el fondo ahí lo que estaba tratando de entender, de lo que se estaba tratando de entender cuáles eran las prioridades, pero en el fondo cuáles eran las tensiones estructurales más fuertes, digamos. Si eran las pensiones, si era la calidad de la salud, si era la calidad de la educación, si era la dieta parlamentaria, si era la falta de transparencia, un montón de cosas así. Entonces había un listado largo en el que tú elegías las prioridades. Hay factores desencadenantes. ¿Cuál es el factor desencadenante del estallido social de octubre? ¿O cuáles podrían ser? Dice la definición, que está en la diapositiva. Algún tipo de acontecimiento que actúa como La plata detonador. del metro, La o sea, plata- el precio. El alza del metro es el detonador. El alza del metro sumado a la evasión de los estudiantes secundarios. Entonces, el factor desencadenante aquí es un hecho, un acontecimiento puntual que yo puedo identificar, decir, esto detona. Alguien podría decir en términos generales, el factor detonante es la desigualdad, pero sí, seguro, pero hay un acto, dice la teoría, que se puede identificar. Se da un proceso de movilización para la acción. Un conjunto de personas deciden implicarse en atender ciertas necesidades, en jugar un papel importante, y en ese proceso siempre aparecen nuevos líderes. ¿Alguien podría plantear quién se hizo conocido a partir del estallido social? ¿O quiénes? ¿O quiénes pasaron de ser poco conocidos a ser muy conocidos? ¿Quiénes fueron los nuevos líderes? Pareman. Efectivamente, el estallido social, si algo deja en claro, es que
los líderes tradicionales, aun cuando pudieron emerger en algún momento, después todos se desinflaron. Y una de las características del estallido social chileno es que no deja líderes. ¿Mm? Ante el proceso ahora de la pandemia, ¿quiénes se han constituido como nuevos líderes? El doctor de los matinales. Los doctores de los matinales, efectivamente. Y la propia presidenta del colegio médico, que hasta antes de la pandemia era muy poco conocida, y ahora, si vemos una foto, todos sabemos que ella es Isquia, digamos. O podemos decir, o podemos identificarla como la presidenta del colegio médico. También en forma más sutil, menos homogeneizante, aparecen en el estallido de octubre algunas voces que no tenían el peso que después lograron, digamos. El que ahora es ministro de Defensa de Piñera, que era presidente de Renovación Nacional, se le conocía poco, el Mario Desbordes, y apareció como una suerte de hombre que era capaz de negociar y de conducir a todas las fuerzas políticas tradicionales, digamos, no a la protesta en sí, pero al menos capaz de articular el Congreso. Lo mismo pasó un poco con Boric en su momento. Para algún sector de la población ellos dos cobraron mayor valía, digamos. Y seguramente el que obtuvo mayor ganancia de eso fue Desbordes, que luego fue capaz incluso de sostener una posición beligerante con su propia alianza de gobierno ahora hace poco, y dar la pelea, digamos. Venía ganando espacio como un sujeto más abierto dentro de la derecha. En algunos casos de movilización social se construye un referente personal muy fuerte, digamos. En procesos anteriores menos complejos de comprender y con menos elementos de violencia y todo, sí se construía, pues, o sea, en base al movimiento No Más AFP se logró articular la marcha más grande de la historia de Chile hasta antes del estallido social, ¿cierto? ¿Y alguien recuerda el nombre del señor o recuerda más o menos físicamente cómo es el señor que lideraba ese movimiento? ¿Cuál, profe? Disculpe. ¿Quién es el señor que lidera el No Más AFP? ¿Alguien se Viejito acuerda? de bigote. Un viejito de bigotes. Al menos sabemos que es un viejito de bigotes, ¿cierto? ¿Alguien sabe su nombre? Pero si le viéramos la foto, seguramente sabríamos que ese es el señor del No Más AFP, ¿cierto? Entonces, en ese movimiento social, que también está atendiendo un problema estructural puntual, sí emerge un líder identificable o medianamente identificable. Siempre que hay un proceso de tensión estructural, también hay un proceso de control social. Hay una fuerza opositora a la manifestación de esa tensión estructural, que intentan controlar eso que está pasando. Y eso normalmente ese rol lo cumple el gobierno y las herramientas que tiene para eso, la policía. También ese rol también lo intentan cumplir, pero en octubre del año pasado se le va de las manos a los actores políticos partidistas, por ejemplo. Los partidos tratan de conducir los movimientos y eso implica también tratar de saber cuándo se apaga esto, digamos. Lo particular del estallido social es que en realidad es el movimiento social más amplio que se desarrolla en Chile en los últimos 50 años, probablemente. Y además con liderazgo, con liderazgos cambiantes o con liderazgos poco definidos. Porque uno podría pensar en el proceso de polarización de los años 70 y 60, había también mucha gente movilizada que salía a marchar y manifestación y contramanifestación
a diario o semanales, digamos, pero eran procesos que estaban más claramente conducidos por liderazgo, digamos. El proceso social actual particularmente tiene esa característica. Hay otras posibilidades más para explicar los comportamientos colectivos, y también hay otros comportamientos colectivos. No quiero que se queden con la idea de que solo estamos pensando en los comportamientos de protesta. La teoría de la identidad social es una forma también de explicar que la gente se comporta o sigue ciertos patrones sociales. Tagfeld es uno de los estudiosos de esta teoría y plantea la importancia del significado valorativo y emocional asociado a la pertenencia a un grupo. Hay muchos elementos más de valor personal y emotivo que intervienen en este tipo de explicaciones para el comportamiento colectivo. Esto básicamente es sumamente aplicable a procesos a las barras de fútbol, por ejemplo. Hay una cuestión identitaria, se identifican con cierta causa o con cierto grupo, y eso les hace sentir emociones, digamos, que los llevan a actuar de cierta forma, a establecer ciertos rituales de participación, y lo que siempre hay que tener claro cuando se apunta a la explicación de la identidad social es que cuando se construye una identidad social positiva es para diferenciarse de otro grupo. No existiría la garra blanca sin los de abajo, digamos. No tendría sentido. Y no entonces siempre hay una cuestión de diferenciarse del otro en los procesos de teoría de identidad social. El estallido social en sí sería difícil plantearlo como una cuestión identitaria, digamos, porque era tan amplio y no era beligerante con otros, excepto situaciones puntuales en las que se puedan dar, que se pudieran haber dado, era más bien un enojo contra la estructura, contra el problema estructural. Ahora, en la discusión de la prueba del rechazo, hay cuestiones identitarias de por medio, digamos. Y cuestiones identitarias y de clase, normalmente. Bien. Lo importante que tienen que entender de esto es que siempre se puede explicar un comportamiento colectivo atendiendo a más de una de estas teorías. ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, ¿los grupos feministas se podrían identificar con la teoría de identidad social? Es perfecto, porque ahí, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso, por ejemplo, en la marcha del 8 de marzo, como que fue una marcha que identificó a muchas mujeres y era como que te diferenciaba eh, de otros grupos que están a favor del patriarcado, del machismo y todas esas cosas, como que tienen su propia identidad. Hay dos cosas allí, la identidad de género y la otra es la identidad más movimental, pues somos las que estamos de acuerdo con terminar con el patriarcado. Sí. Es difícil que haya un grupo que se identifique, que diga, no, yo quiero mantener el patriarcado, que lo diga así, ¿cierto? Pero al menos sí hay grupos que plantean que hay ideas conservadoras que dicen, no, que la mujer tiene su rol, y su rol es cuidar el hogar y criar a los hijos, y a mí me gusta que sea así, pueden decirte eso. Normalmente es difícil verlo conglomerados en grupos estables, digamos. Pero incluso podría llegar a establecerse, digamos, incluso combinatorias, por ejemplo, las religiones que siempre se van a establecer como espacios conservadores. Entonces uno podría decir, mira, esta persona o este grupo que participa de esta religión, o en este grupo que participa de esta religión, es probable que haya menos gente con identidad feminista. No es absolutamente imposible, pero es probable que
en un grupo vinculado al Opus Dei, por decir el extremo católico, o en alguna orientación de la iglesia evangélica, haya muy pocas posibilidades de cultivar una identidad feminista, digamos. Pero ¿Y qué efectivamente pasa con los partidos políticos? hay una cuestión identitaria. O sea, ¿con cuál se identificarían? ¿Con la teoría de identidad social o con qué otra teoría? Los partidos políticos son grupos, pero no siempre se comportan colectivamente. Si te fijas, son parte de la estructura. Sí. Y también se mueven de acuerdo a las conveniencias del momento, digamos. Entonces se suman a los comportamientos colectivos en virtud del momento, digamos. Es un grupo que tiene normas internas, normas de militancia normalmente, pero no necesariamente se podría clasificar su acción como una acción con un sentido de comportarse o manifestarse colectivamente, digamos. Acuden a esos espacios, pero no son movimientos sociales. Los partidos políticos no son movimientos sociales. Y cuando se alejan de los movimientos sociales, cuando pierden votos. Ya, gracias. Sí hay ciertas características de convergencia que uno podría decir. La gente que participa de un partido político A y la gente que participa de un partido político B adhiere a ciertas ideas que podrían entenderse como características comunes, o pueden tener ciertas características comunes como características de clase. No siempre excluyente, digamos. Esta idea de que en la derecha solo hay gente que tiene mucha plata, no es tan así, digamos. Si no, la derecha nunca ganaría gobiernos, digamos. Justamente el juego es avanzar hacia construir electorado en los sectores populares, que son las mayorías de cualquier país, digamos. El ejercicio de la UDI popular, de convertirse en un partido instalado también en las poblaciones, es un ejercicio claramente que se construyó durante muchos años, durante los gobiernos de la concertación, silenciosamente. La UDI se hizo popular en los barrios para llegar a construir una masa de votantes que los eligiera, digamos. Y dejar de necesitar la derecha en ese momento de los senadores designados en la Cámara, que, bueno, no sé qué tanta memoria tienen ustedes de eso, pero durante los primeros 10 años de democracia nosotros teníamos 9 senadores designados, digamos. Uno de ellos era Pinochet. Entonces, y se da un equilibrio político en el Congreso del 50+1 para la derecha, pese a que no eran gobierno, eran 50+1. En el Senado. La UDI, que era el partido más inteligente de la derecha en ese momento, lo que empieza a hacer es decir, ¿qué va a pasar cuando esto se termine? Debemos ser capaces de capturar el electorado popular, nos vamos a los barrios. Y Longueira ganó en los barrios populares de Santiago, no ganó en Las Condes, digamos. Y él mismo se jacta de eso. Algo parecido hace a Osandón hoy en día cuando dice que él fue alcalde de Puente Alto tantos años y su electorado también es popular, digamos. Vale. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Ya, lo que les decía es eso, que es súper importante siempre pensar que para explicar cualquier comportamiento colectivo debo pensar o debo revisar qué elementos de cada una de estas, o de al menos dos de estas, interactúan para explicar el proceso. Tanto si lo estoy tratando de entender en un sentido más intelectual o académico, como también si lo estoy tratando de entender para el ejercicio de la profesión. Explicar que la manifestación se produce una suerte de imitación por contagio social y negar ciertas características estructurales que seguramente son anteriores a esto, es un problema
de inteligencia, digamos, no se trata de objetividad, digamos, sino que cualquier explicación de un comportamiento colectivo debe tratar de ir a la raíz y comprender el problema en forma compleja, no en forma parcial y simple, digamos. No es simple no es simple que exista un efecto de vandalismo que se produce y que se genera a partir de una reacción circular, como decía Bloomer. Vale. El último contenido que es importante de comprender a la hora de entender el comportamiento colectivo son los procesos propios de los rumores. Esto para nosotros tiene un valor bastante importante porque hoy en día la posverdad y la construcción de fake news es un tema que a los periodistas afecta directamente, digamos. Hay que tener una idea o un planteamiento frente a esto, al menos, digamos. El profesor Alex Insusa me decía que en el TAM hizo algún ejercicio de fake news. ¿Algunos de ustedes me podría comentar de qué se trató ese ejercicio? ¿No hicieron esa tarea? Era elegir unas fake news y hacer como una especie de informe, como analizando cómo nos dimos cuenta de que era una fake news, porque no habían pasado, cómo identificar. Pero eso no es. ¿Y cómo la identificaban? Como nos pasaron un video que decía, por ejemplo, ver más fuentes, ver cómo estaba escrito el título, ver la fecha, ese tipo de cosas. Más elementos como de forma, para que se podían observar en la noticia, ¿cierto? Exacto, así como para identificar fácilmente una noticia falsa. Mira. Aparte de los elementos de forma, que si alguien es bueno haciendo fake news, efectivamente va a hacerlo bien, digamos. Si alguien quiere hacer una fake news y quiere ejecutarla, digamos, quiere que tenga un efecto, la va a hacer bien, digamos, no va a estar jugando. Aparte de los elementos de forma, hay elementos de fondo, que se basan en ciertas características de del comportamiento colectivo humano, digamos, y que son anteriores a los procesos actuales de fake news. El rumor ha existido desde siempre en la sociedad. Y la psicología social se ha preocupado de comprender este fenómeno y de sistematizarlo para saber cómo actuar frente a él, digamos. Se han hecho procesos experimentales también. ¿Qué pasa cuando se lanza un rumor? Esto, bueno, como les decía, el rumor es viejo en la sociedad y es parte de la sociedad, uno podría decir. En un pequeño pueblo los rumores vuelan, dicen. O alguien puede decir, los rumores vuelan. Es uno de los dichos. Avanzan muy rápido, se propagan. En cualquier grupo social esto es así. En un grupo curso el rumor vuela. En un pueblo pequeño el rumor vuela. Entonces es una característica propia de los grupos humanos. Que pueda suceder esto acerca de los rumores. Entonces hay diversos métodos que se han desarrollado en forma experimental desde la psicología social para detectar y para comprender el rumor. Aquí les planteo tres métodos o tres ejercicios. Hacíamos esto normalmente en clase, con un grupo de compañeros, los sacábamos de la sala, sacábamos a 8 personas de la sala. No sé si alguien ha participado alguna vez de estas dinámicas, porque no es nada demasiado creativo, sino que se ha investigado ya más de 50 años, entonces se reproducen las prácticas. Y más o menos hacíamos lo siguiente. Sacábamos a 8 compañeros fuera de la sala, hacíamos que entren de a uno, al que entraba de a uno yo le contaba un rumor, un relato tipo noticia, digamos, sin que sea demasiado fantástico, pero que tenga elementos suficientes, ¿vale? Algo que le pasó al alcalde de la ciudad,
o algo que le pasó al rector de la U, o algo que le pasó a alguien, a un futbolista, no sé. Si el personaje es conocido, es muy probable que para el grupo que el rumor pueda propagarse fácilmente, digamos. Si es sobre desconocido, obviamente no le interesa a nadie, entonces no hay posible propagación, digamos. Stern planteaba esta posibilidad de que a cada participante, que un participante escriba un relato para que sea escuchado por otra persona que a su vez hará lo mismo. Se puede hacer un ejercicio escrito. Yo escribo un relato y se lo paso se lo leo a una persona, no se lo paso escrito, se lo leo, y esa persona vuelve a escribirlo. Kirkpatrick y Bartlett plantean un proceso de cadena de personas que se transmiten oralmente el mismo mensaje una a otra, que era lo que hacíamos en clase. En tanto, quitamos en esa posibilidad la escritura, aumento la posibilidad de que el rumor o el contenido se vaya distorsionando porque hay un soporte físico o ordenador de ideas menos. Si la transmisión es siempre oral, esto obviamente facilita que el rumor se vaya distorsionando. Alport y Postman plantean un mecanismo similar en el que trabajan con viñetas. Y estas viñetas van siendo modificadas y reconstruidas por 7 u 8 personas. El más natural de estos 3 modos de experimentar o de vivir el rumor o de hacer un ejercicio para esto es el segundo, el de Kirkpatrick y Bartlett, porque normalmente la transmisión de este tipo de cosas son orales. Pero en el caso de las fake news, queda un soporte escrito. Se parece un poco al ejercicio de Alport, y normalmente tienen imágenes, y eso puede solidificar ciertos elementos, digamos, al quedar escrito. Alport y Postman en ese momento, en el año 47, son bastante criticados por su metodología, porque decían esto no es así, porque así no funciona la sociedad en realidad funciona de la oreja a oreja. Pero si lo pensamos hoy en día, efectivamente la transmisión de rumores está dada por soportes visuales, que son creados y recreados, y una noticia que es construida en un medio pasa a ser refrita en otro medio y transformada y modificada también. Pongo el caso de las noticias falsas construidas a partir de Camila Vallejos. ¿Recuerdan ese caso, no? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? Bueno, incluso eso llegó a tribunales, ¿no? Hay un medio español, ese es el origen, nadie conoció el origen, sino que todos nos enteramos, o no sé si todos nos enteramos, pero al menos yo me enteré, de que había un locutor de la Radio Agricultura que decía que Camila Vallejos estaba de acuerdo con la pedofilia. Lo dijo en un programa de radio, ¿vale? Y la gente escuchó ese programa de radio. Eso se puede transformar en rumor. Esto tenía origen en un artículo de prensa en España, un diario que no conoce nadie, que se llama La Tribuna, había escrito una crónica en la que relacionaba las ideas de Simone de Beauvoir con alguna filosofía extraña, y eso la relacionaba directamente con Camila Vallejos. Vallejos nunca se había referido a eso, pero ya ese mensaje panfletario circuló, y en base a eso otras personas la replicaron, que era el caso de este señor conductor de un programa de noticias de La Carrera, de apellido de La Carrera, en Radio Agricultura. Obviamente ahí hay una intención, Radio Agricultura es un medio de derecha, la derecha va a tratar,
así como la izquierda tratará también, en alguna medida, de descalificar a los dirigentes que tienen proyección en el futuro, y se articulan muchas fake news en política, digamos. En torno a elecciones, en torno a política, siempre van a haber circulando muchas fake news. Ahora bien, esto puede ser muy amplio, digamos, o sea, en situaciones de catástrofe surgen un montón de rumores. El episodio icónico del rumor, aun cuando no fue diseñado como tal, es el que se conoce como la Guerra de los Mundos de Orson Welles. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando cuando hablo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles? Sí, profe. Cuéntame, a ver. Lo que me acuerdo era que ellos hicieron como una radioteatro, algo así, en un programa de radio y la gente como que no cachó mucho que era una obra y se empezaron a desesperar porque creyeron que lo que estaban contando era verdad. Exactamente. El 30 de octubre del año 38, Orson Welles, que era un director de teatro y de radioteatro, hace la adaptación de un escritor, esto fue en Estados Unidos, en la CBS, que es una de las radios más grandes hasta ahora en Estados Unidos. Hizo una adaptación de una novela de ficción de un señor que tenía un apellido parecido, pero no igual. Orson Welles se escribe Welles, y H.G. Wells se escribe sin la segunda E, que era una novela que lo que hacía era plantear una invasión extraterrestre. Voy a poner un pedacito de un documental, un pedacito solamente, ustedes podrán verlo a posterior en la dirección que está puesta en la diapositiva. Podrán encontrarlo completo. Adaptación de Mercurio, Ya. Este es un documental sobre lo que hizo Orson Welles, ¿vale? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Adelante, siéntese, por favor. Gracias. Vamos a empezar la entrevista al juez Kennedy. Grabando. ¿Cuál es su opinión sobre la radionovela del señor Wells? Pues le voy a dar mi opinión. Creo que habría que demandarlos a él y a la Columbia Broadcasting System por este atropello. La interpretación radiofónica de Wells del domingo por la tarde fue una clara demostración de su falta de humanidad y del diabólico placer que le produce angustiar y hacer sufrir a todo un país. Representa a lo más degenerado de la profesión teatral. Debería arrepentirse por semejante barbaridad. La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Ninguna radionovela había indignado tanto ni había provocado semejante caos. Más de 1 millón de personas creyó, aunque fuera por poco tiempo, que Estados Unidos estaba siendo arrasado por invasores extraterrestres. Toda una nación se preguntaba cómo habían podido ser tan ingenuos. Díganos, ¿le sorprendió la reacción a la emisión radiofónica? Creo que la reacción puso de manifiesto la estupidez de las masas. Agradezco lo que la CBS y la radio han hecho por el mundo. Pero ¿por qué no respetar ese agradecimiento y no destruir la confianza que tenemos en el mejor medio que hay para informarse de lo que pasa en el mundo, la radio?
Bajo la magnífica dirección de Wells, La Guerra de los Mundos llegaría a ser la radionovela más famosa de la historia, conocida para siempre como La emisión del pánico. Todo empezó sin pena ni gloria a las 8 y pocos minutos en la costa este, una noche de domingo como otra cualquiera en Estados Unidos. Mientras se terminaba de cenar, se fregaban los platos y las radios del país se encendían casi al unísono. La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Señoras y señores, el director del Teatro Mercurio y protagonista de estas emisiones, Orson Welles. Ahora sabemos que a principios del siglo XX, este mundo estaba vigilado de cerca por inteligencias superiores a la del hombre, pero tan mortales como la nuestra. Ahora sabemos que mientras los seres humanos se dedicaban... Era un 30 de octubre, la noche de Halloween, también conocida como Noche de las Travesuras, Noche Diabólica, Noche Infernal. Durante 2 siglos, en esa noche se han gastado todo tipo de bromas a los más confiados. En aquella de 1938 se desataría además la angustia contenida de toda una nación. Señorita Hodley. Sí. ¿Puede describir lo ocurrido, lo que le sucedió la noche de la emisión radiofónica? Faltaría más. Al volver aquella noche de misa de tarde y de cenar por 62 centavos en Highlands, todo riquísimo, me puse la bata y me disponía a subirle el bajo a mi falda de terciopelo. Automáticamente encendí la radio. Los productores del café Chase & Sanborn, la magnífica mezcla recién molida, presentan... De los millones de norteamericanos que escuchaban la radio a las 8 de la noche del domingo, pocos sintonizaban La Guerra de los Mundos. La gran atracción de las ondas aquella noche era la actuación de un ventrílocuo, Edgar Bergen, y su muñeco, Charlie McCarthy, las dudosas estrellas del programa de variedades de la NBC, La Hora de Chase & Sanborn. A hunting we will go, a hunting we will go. Hey, Charlie, the word is hunting. Well, not on Halloween, it ain't. Thanks, Charlie, but we'll let Nelson Eddy do the singing. And it's the rousing, rip-roaring song of the vagabonds. Pero cuando la comedia dejó paso a un interludio musical, millones de oyentes empezaron a cambiar de emisora. Ibas girando el sintonizador, el equivalente a zapear con el mando a distancia del televisor. Así que la gente empezó a buscar en el dial. Y fue justo cuando la emisión de La Guerra de los Mundos empezaba a ponerse emocionante. Se habían perdido el principio y su presentación como una obra de teatro. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora. A las 8 menos 20, el profesor Farrell, del Observatorio de Mount Jennings, de Chicago, comunica que se han observado en el planeta Marte unas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que este gas se dirige a la Tierra con rapidez. De repente, un alarmante comunicado. El profesor tal y tal de la Universidad de Princeton acaba de observar varias explosiones en el planeta Marte con grandes llamaradas azuladas que se dirigen a toda velocidad hacia la Tierra. Nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros, Trenton, Nueva Jersey. Nos comunican que a las 20:50 un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito ha caído en una granja de las cercanías de Grover's Mill, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor ha sido visto... Después, de repente, otro comunicado, un boletín informativo. Un agricultor había informado de que un meteorito había caído en su granja. ¿Y qué había dicho? Describía un sonido silbante y un haz de luz verdosa que había caído a la tierra con tanta fuerza que lo había tirado de la silla. Yo pillé la historia justo cuando el locutor estaba preguntando al país
paisano de Nueva Jersey qué había sentido al ver lo que había pasado en su jardín. Señoras y señores, escuchaban ustedes al señor Wilmot, propietario de la granja en la que acaba de estrellarse un extraño objeto volante. Desearía poder trasladarles exactamente el ambiente que se respira en este peculiar escenario. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que se dirigen hacia aquí, pero es inútil. El realismo me atrapó. Entonces no sabía que era una obra de teatro. Me lo tragué todo según lo iban emitiendo, como si fuera una emergencia nacional o algo. En esa época, los norteamericanos estaban acostumbrados al sonido de la crisis. Hacía casi 10 años que el colapso económico había dejado al país temblando y a millones de ciudadanos con los bolsillos y los armarios vacíos y aturdidos ante el nuevo panorama de preocupación constante. Al desplome de la bolsa le siguió el desempleo masivo y la caída en picado de bancos, de cientos de bancos. Estoy convencido de que lo único a lo que hay que temer es al miedo en sí mismo. Roosevelt reconoció lo aterrada que estaba la gente al producirse el colapso. Un terror sin nombre, irracional, injustificado, que paraliza los necesarios. Ok. Estoy volviendo a las diapositivas. Ya. Este episodio se conoce en el mundo moderno como un episodio que grafica la potencia del rumor y la potencia de los medios de comunicación en la construcción de los rumores, digamos. Además del hecho puntual, que puede entenderse como casual y además bastante particular, porque se conjugaron varios factores, la noche de Halloween, que había un programa de radio en paralelo que generó una pausa y que hizo que la gente cambiara de dial cuando ya la obra de teatro de Orson Welles ya estaba en camino, digamos. Además habían elementos sociales, como graficaba la última parte del video que acabamos de ver. Había Estados Unidos vivido una crisis económica muy grande en esa misma década, digamos. Entonces estaba la Segunda Guerra Mundial en curso. Había muchos elementos que podían mantener o construir una situación social de riesgo permanente en la sociedad, digamos. Y eso también funciona como en cierta medida como caldo de cultivo para el rumor, digamos. En un rumor, según Kefferer, se pueden obtener ciertas definiciones para comprender un rumor. Uno es que hay un objeto, una información, un tema o asunto, un contexto temático, digamos, un objetivo, que es convencer de algo. En el caso de Orson Welles, se supone que no trataba de convencer ni causar pánico, pero eso fue la reacción natural. Él trataba de mantener entretenido al público de la CBS en ese momento. Y un medio, que siempre va a ser un medio de comunicación interpersonal, un medio de comunicación de masas o una conversación entre dos personas, digamos. El rumor tiene dos características que siempre tienen que tenerse en cuenta. Existe una suerte de movimiento, el rumor se desplaza de un grupo social a otro, o entre varias, o dentro de un grupo social, es como que se moviera, digamos. Y el rumor puede tener fundamento o no tener nada de fundamento. El fundamento no significa que sea verdad, sino que hayan elementos que permitan pensar que el contenido del rumor tiene sentido, digamos. O puede ser un sinsentido total. Esto es como una gradación. Evidentemente, si hay más elementos que den fundamento, que se relacionan al rumor con ciertos
elementos de contexto, con cierta historia sobre el personaje, va a dar más sentido. Knapp establece una tipología de rumores. Según él, dice que hay 3 tipos de rumores, y casi cualquier rumor lo podríamos clasificar en uno de estos. Dice que hay rumores que expresan deseos o sueños imposibles. Todos tenemos algún sueño imposible, todos queremos ganarnos la lotería, por ejemplo. Entonces, si todos queremos ganarnos un gran premio, inventar un rumor acerca de que el vecino tal se ganó la lotería puede funcionar, porque está en la conciencia colectiva del grupo, de casi cualquier grupo. Los Pipe Dream en realidad son fáciles de sembrar por eso, porque apuntan a cosas muy amplias, digamos. Lo otro que funciona bastante bien son los rumores de pesimistas o de miedo. Va a quedar la escoba, digamos. Va a quedar la escoba por esto otro. Hemos vivido, antes de este real paro de camioneros que hubo hace poco, muchos rumores acerca de desabastecimientos en las ciudades, digamos. Producto del coronavirus, producto del estallido social. La idea del desabastecimiento parece que es algo que funciona muy bien todavía en las sociedades modernas, digamos. Un rumor de contenido agresivo, un asesinato, siempre va a funcionar. Y esto a nivel de un gran asesinato, como a nivel del asesinato de barrio. Si inventamos un rumor acerca de un vecino que mató a alguien, de seguro algo va a funcionar, digamos. Si es que hay algún antecedente, no sé, seguro que esto también puede otorgarle una suerte de halo de verdad. Que si estamos hablando de una persona que es un pan de Dios, digamos. Pero siempre funcionan los rumores de contenido agresivo. Según Alport y Postman, si tuviéramos que pensar en una fórmula que explicara la transmisión del rumor, en forma, la preocupación por cómo se extiende el rumor, es bastante simple, digamos, ¿no? La intensidad del rumor, R, va a ser el producto del interés del contenido con la ausencia de información. En tanto haya poca información sobre el contenido, si el contenido es de interés, efectivamente el rumor va a crecer. Esto pasa con los rumores de desabastecimiento. No tenemos certeza, no sabemos nada acerca de si va a haber un desabastecimiento o no frente a un estallido social o frente a una pandemia, digamos. No sabemos nada, no tiene relación directa. Sin embargo, el no tener certeza sobre eso o no conocer cómo funcionan las cadenas de abastecimiento nos hace pensar, o que nadie salga a decir, no, si esto está garantizado, o que la persona que salga a decir esto no le creamos. Ahí hay otro problema, digamos. Si el ministro sale a decir esto y no se lo creemos, igual vamos a ir al supermercado a comprar como locos para no morirnos de hambre porque se acaba el mundo, digamos. Entonces, claro, esta fórmula puede incluso verse un poco modificada frente a situaciones A o B, digamos. Cuando un gobierno tiene estabilidad, por ejemplo, y credibilidad, efectivamente es más difícil la propagación de los rumores. En un contexto de estallido social, con un gobierno con una credibilidad en el suelo, evidentemente cualquier rumor puede sembrarse y va a funcionar. Una de las características de la sociedad moderna actual es que la circulación de los rumores es muy simple por efecto de las redes sociales. Entonces, incluso puede usarse como una táctica política, como lo hicieron Bolsonaro o Trump en sus propias elecciones, digamos. Hacer circular rumores acerca del contrincante o acerca de hechos sociales que a ciencia cierta no son tan simples de explicar, pero una simplificación lo que va a hacer es facilitar la circulación del rumor. Un rumor simple implica la transformación del mensaje original. Hay un mensaje original que es transformado. Es casi difícil que haya un rumor que nazca de la nada, digamos. Y en ese sentido, los psicólogos sociales proponen al menos 3 leyes de
de transmisión de los rumores, 3 cosas que pasan y que hacen que los rumores se transmitan con cierta facilidad. Un nivel de reducción, un nivel de acentuación o un nivel de asimilación. Mugni plantea que existen 3 tipos de transformaciones. Una transformación simplificadora, que consiste en quitarles elementos al contenido original para hacerlo más simple de transmitir, para compactarlo, para quitarle elementos. Al quitarle elementos le quitamos complejidad, entonces cortamos frases. Pensemos en un video que se puede editar, o pensemos en una noticia en la que se dice una parte de las cosas muy mínima y se hace circular en forma editada. Una transformación racionalizante, es decir, lo adapto a las condiciones del momento para darle mayor racionalidad. Si hoy en día construyo rumores sobre virus y enfermedades, el contexto le da un halo de racionalidad y permite que ese rumor se adapte muy bien al momento que está viviendo el contexto social. Y una transformación acentuadora. Así como estaba la posibilidad de simplificar y cortar y editar y quitarle elementos, está la posibilidad de agrandar elementos e inflar. Y poner énfasis en algunos de esos elementos, y eso hace que ese rumor transformado sea de fácil transmisión. Rocket plantea que los rumores se pueden transmitir de diversas formas, digamos. Una fórmula es la lineal, que podría darse en una comunidad pequeña, como una familia, como la copucha. Siempre hay un grado de linealidad, pero también hay un grado de avance del rumor, y a veces no es 1 a 1, sino que es 1 a varios, y además a veces es 1 a varios, pero también puede devolverse. Y el nuevo antecedente que se inventó por acá regresa y viene a reforzar el rumor que nació por acá. El caso más antiguo que se reconoce como rumor, sí construido con intención y que está documentado en los libros de sociología social, es el panfleto de Villejuif, que era una localidad en Francia en el que circuló una suerte de informe médico acerca de la constitución química de algún alimento, no recuerdo bien. Entonces pueden buscar panfleto de Villejuif y pueden ver de qué se trata ese evento, digamos. Vamos a buscar un poquito para que lo vean. Esfuerzos para convertir la retirada en avance. Quiero que lo vean. Supo ver perfectamente que el sentimiento que dominaba el país en los años 30 no era... Estaban viendo las diapos, ¿cierto? Antes del Sí, profe. video. Ya. Me dio la duda. Ya, vamos a ir acá. Vamos a buscar el panfleto. A veces puede ser un documento que no comprendamos bien. Y que nos permita pensar que está sucediendo algo. Un documento técnico, por ejemplo, con un examen de laboratorio o un informe especializado de algo, digamos.
más grande. ¿Dónde están ustedes? Están acá. ¿Ven el navegador, cierto? Este es el original, el que está a la derecha de pantalla. ¿Vale? Y si se fijan, tiene la apariencia de un informe técnico, digamos, está escrito en francés, y tiene muy poco contenido textual, sino más bien lo que hace es decir que hay una cantidad de tóxicos que contiene algún elemento y que eso puede causar un montón de problemas en la digestión, cálculos de no sé qué, colesterol y no sé cuánto. Entonces podemos lanzar un panfleto de este tipo sobre la Coca-Cola. Piénsenlo en la época en que fue lanzado, en 1700, digamos. Pero esto es tan efectivo, tan simple y tan efectivo, que se ha desarrollado en otros momentos de la historia y en otros contextos. Acá está uno en Madrid. El original era distribuido por el hospital de Villejuif, y acá hay una versión posterior distribuida por el hospital de no alcanzo a leer bien, pero ya, Majada Ronda de Madrid. Y es una versión adaptada, digamos. Acá hay otra versión en castellano del mismo panfleto. Vale. Entonces, incluso los rumores se pueden reciclar, se pueden hacer circular de nuevo, y la sociedad los puede considerar como verídicos. Bien, vamos a cerrar la clase. ¿Qué es lo que hay un área de la comunicación que intenta controlar los rumores, porque es el área de la comunicación organizacional? Así como el periodismo puede crear rumores o ayudar a propagar rumores, también muchos profesionales de la comunicación están destinados o se dedican a controlar o a manejar los rumores, o lo que se dice del cliente que estoy atendiendo, una empresa o del Estado propiamente tal, digamos. Y las máximas que se aconsejan para hacer el control de daños de un rumor es revertir los elementos que planteaba Alport en su fórmula, digamos. La ausencia de información es el factor que se puede controlar, digamos. El interés de la gente no va a cambiar. La gente no se va a dejar de interesar por algo que en rigor puede ser importante, como quedar desabastecido, digamos. Pero sí lo que se puede hacer es transparentar información para eliminar la ausencia de información que planteaba Alport y Postman. En otros momentos de la historia, o incluso uno puede pensar que en la actualidad también, el manejo comunicacional de los gobiernos también lo que hace es sobreponer a un rumor otra situación, digamos. Ante los rumores que se están dando sobre esto o esto otro, que pueden tener parte de verdad y parte de mentira, es preferible que la gente piense en otra cosa, digamos. Pero sobre el control de los rumores, y Kefferer, que también aparecía mencionado en este juego de diapositivas, es proporcionar la máxima información de la forma más precisa posible, y
combatir directamente el rumor, decir esto es un rumor, ¿m? Y terminar de difundirlo, hacerse cargo del rumor y atacarlo con información o mostrando el nivel de ridículo que pueda llegar a tener, digamos. Forma de resolverlo que no deje daños, digamos. Cuando Camila Vallejo decide hacerse cargo del rumor, que era una tontería, digamos, hacerse cargo del rumor, para que la gente, por último, para que el conductor de la carrera tomara recaudo y frenara ese ímpetu de construir rumores sobre ella. Anterior había otros rumores como el Audi de Camila Vallejo y que te llegaban al WhatsApp. Entonces ella decide enfrentar el rumor y poner una querella y denunciarlo, digamos. La querella salió con fallo negativo porque el hombre pudo argumentar que él no había inventado el rumor, sino que lo había leído y retransmitido desde un periódico español. Entonces él no quiso difamarla. Y al final quedó en nada ese proceso judicial. Por eso también es tan difícil controlar el efecto de las fake news. Porque comprobar que alguien inventó la fake news es casi imposible y no es delito en casi ningún país del mundo propagar información. No se le puede asumir, no se le puede cargar efectos de intencionalidad a alguien que comenta un rumor, digamos. En algunos países hay un mayor control, en China en particular, o en Europa se han construido ciertas legislaciones que permiten sancionar en alguna medida la difusión intencional del rumor, pero la intencionalidad es la que es difícil de comprobar. Alguien puede decir en situaciones de riesgo de la población es un mayor problema hacer caso de rumores o difundir rumores, digamos, en caso de riesgo social como una pandemia, digamos. Y tal vez se podrían definir fórmulas transitorias o leyes transitorias que permitieran hacer una suerte de control de los rumores, digamos. ¿Conocen ustedes también casos que aparecieron en prensa por ahí por marzo a abril, cuando hay gente que le creyó a Trump, que según él lo hizo sin ninguna intención, digamos, pero en un discurso dijo que el coronavirus se eliminaba tomando un poquito de cloro, digamos. Hay gente que se mató tomando cloro, digamos. Pero justamente es muy difícil hacer un control de daños del rumor, digamos. Ya, chiquillos, hasta allí llega la clase de hoy. Y también el barrido de materia que hemos dado para el curso. Esta semana no voy a dar práctico. Solo voy a dar foro. En el programa yo les decía que van a haber 4 o 5 prácticos. Y el cuarto práctico se los voy a dar de la semana, la próxima semana de receso, pero ustedes pueden tomar el tiempo para armar sus videopruebas o algo así, y ese tipo de cosas, y estudiar, obviamente. Pero el práctico 4 se los voy a dar en la semana de retorno. Y esta semana solo les voy a dar un foro, como tarea. Profe, y el práctico 4, como, ¿de qué va a ser a grandes rasgos? El práctico 4 va a ser sobre esto, sobre esta materia. Sobre la última materia, ¿sí? ¿Va a ser en grupos igual o Sí, individual? Sí, siempre va a ser en grupo. Y el práctico 4, o sea, y no sé si se los ofrecí o no cuando leí el programa, pero el práctico 4 puede, o sea, de las 4 prácticos yo les voy a sumar y promediar las 3 mejores notas. Entonces los que ya tienen 3 notas, o los que ya van a tener este fin de semana 3 notas, pueden no hacer el 4.
o pueden hacer el 4 para subir su promedio si es que lo necesitan. Dudo que lo necesiten porque las notas están relativamente buenas, pero entonces el cuarto práctico va a ser obligatorio para el que quiera ejecutarlo o el que lo necesite, ¿vale? Y este último foro sí es obligatorio, el que les voy a dar el viernes, ¿vale? Este sí es obligatorio. Igual, allí voy a ver la posibilidad de calcularles las notas solo con 3 de 4. En la última semana no va a haber foro, ¿vale? Solo va a haber práctico. ¿Cómo van con las evaluaciones de la otra asignatura? Esto, miren, les explico. Esto me lo imagino así. Yo me imagino que hemos ido bastante bien con el transcurso de la asignatura. Ustedes han cumplido a cabalidad hasta aquí, en su mayoría. Y hemos avanzado, yo creo, con ritmo rápido. Entonces, supongo yo que de vuelta del receso les van a poner las pruebas de las otras asignaturas. Entonces, por eso les estoy quitando carga la última semana. ¿Sí? ¿Quién me iba a decir algo? Yo, profe, sobre el tema del foro que viene, ¿de qué va a ser? El foro que viene, ¿de qué va a ser? Están en el programa. En el programa habían diseñado 5 foros. Este es el quinto, que tiene que ver sobre movimientos sociales. Un poco sobre la materia de hoy, pero de la primera parte de hoy. Ah, ok, gracias. Pero está el link al video en el programa. No es nada extraño a eso, digamos. Pero va a ser similar a todos los otros. Y lo que busco allí es que, en el fondo, hagan el ejercicio de ver un contenido, de revisar un contenido audiovisual y de opinar al respecto, digamos. ¿No? Como ya ustedes saben, no hay un grado de corrección o incorrección respecto de, sino más bien de forma. ¿Alguna otra duda? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, ¿la entrega de la videoprueba se sigue manteniendo o se Sí, cambió sí. por la semana de receso? Ah, pero la fecha cambia, me parece, porque dijeron que no me acuerdo si habíamos fijado fecha para la videoprueba. La entrega era desde el 18 al 22. Claro, eso lo vamos a ampliar, ¿vale? Veamos, déjame ver el calendario. Del 18 al 22 va a quedar hasta el 29 de septiembre. ¿Vale? Y yo ahora, en un rato más, les voy a enviar un link para una tipo encuesta en la que ustedes van a inscribirse, van a inscribir los equipos para la videoprueba o van a elegir dar la prueba tradicional. No tienen por qué llenarlo al tiro, digamos. Les voy a dar una semana para que tomen esa decisión o un poco menos, no me acuerdo bien, creo que hasta el domingo. Para que armen los equipos, para que yo sepa quiénes son los equipos que van a trabajar, quiénes van a trabajar juntos, digamos. Y también saber quiénes son los estudiantes que van a querer ir a la prueba tradicional. Les voy a mandar un correo con un link que va a caer en un formulario de Google que diseñé y en el que ustedes van a poder anotarse. Les pido que se anoten sí con nombre, apellido y número de root. Entonces los equipos que se han conformado, la persona que vaya a inscribir al equipo, que sea solo uno, para que no se produzca redundancia, y esa persona que va a ser el encargado de inscribir al equipo, tiene que consultarles el número de root a sus compañeros, ¿vale? Así yo también tengo certeza de que hicieron el ejercicio de conversar y no se me va a repetir una persona en el equipo A y en el equipo Z, digamos. Y se va a armar desorden después al momento de ponerse a grabar y ustedes me van a decir, no, si mi compañero me dejó tirado, él me había dicho que sí iba a trabajar conmigo, pero después no sé qué. Prefiero ese rol de ordenar lo va a cumplir este formulario, ¿vale? Entonces ustedes van a tener que inscribirse para una de las dos modalidades de prueba y en el caso de inscribirse en la modalidad
de prueba colaborativa se anotan de A3. Puede ser de A2 o de A3. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda sobre el foro de ahora, sobre un estereotipo que quiero usar, pero no sé si cuenta o no como estereotipo. Yo quería basarme en la película de los Goonies, pero usando el estereotipo de grupos de niños buscando una aventura. Sí. ¿Se puede Tiene usar? sentido. Claro, porque tiene como ejemplo también ET, Cuenta Conmigo, Generación Perdida, Super 8. O Jumanji. Claro. Entonces se podría usar como estereotipo. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Ya, gracias. Bien. Bien, chiquillos. Nos vemos entonces el lunes 28 de vuelta. Durante esta semana, lean, pónganse de acuerdo para la videoprueba, los equipos que van a trabajar en conjunto. Y nos vemos el día 28 de vuelta, ¿vale? Vale, profe. Gracias, profe. Chao, Chao, profe, profe. que esté bien. Cuídese. Profe, gracias. Chao, Vale. profe, cuídese. Profe, la encuesta la vamos a mandar por correo, ¿verdad? Sí, les va a llegar un Ya. correo del sistema de Cibeduc, un anuncio de Cibeduc con el link a la encuesta. Vale. ¿Vale? Hasta luego, profe Cárcamo. Hasta luego, señor. Que tenga un buen 18. Trataremos de hacer algo.